Bueno niños, ahora vamos a continuar con la clase y si recordarán, la clase pasada les terminé de contar cómo fue la época de la independencia y qué papel jugó la educación durante esta época. Si recordarán, pues la compañía lancasteriana y todo lo que tuvo que pasar. Hoy vamos a comenzar a ver tres épocas diferentes, las cuales son la Reforma, el Porfiriato y la Revolución, y también vamos a ver cuál fue el papel de la educación durante estas épocas, ¿ok? Les preparé un video para que ustedes puedan ver y puedan tomar apuntes sobre quiénes fueron los personajes más importantes, algunas fechas importantes, qué ocurrió, qué se creó, qué no se creó, qué se quitó, qué se puso. Y pues antes de que comencemos la clase quiero darles un breve preámbulo. Entre 1846 y 1848 hubo una guerra entre México contra Estados Unidos en donde se crearon las famosas leyes de reforma. Después de esto, en 1857 se creó la primera constitución política, pero no fue hasta 1858 en donde Santana encarceló a Benito Juárez que fue que se desató una guerra llamada la Guerra de Reforma, en donde al finalizar ganando los liberales, el bando de Benito Juárez, fue que México se pudo consolidar como una república y poner a Benito Juárez como presidente. En 1867, Benito Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, una ley que favoreció la educación. En esta se mencionaba que la instrucción primaria debía ser obligatoria y gratuita. Se fundó también la Escuela Nacional Preparatoria, la cual tenía el lema de amor, orden y progreso, y su director fue Gabino Barreda. Se fomentó la educación en todos los pueblos. La docencia comenzó a ser ahora una profesión regulada por el Estado y se destinaron fondos para las escuelas. Se crearon también escuelas para niñas y las materias como las conocemos hoy en día, como las matemáticas, el álgebra, la geografía, higiene, y también se sentaron las bases de licenciaturas como la jurisprudencia, veterinaria, agricultura, medicina, ingeniería y las bellas artes. Al morir Juárez, Porfirio Díaz subió al poder, siendo este odiado después al negarse a dejar la presidencia y beneficiando solamente a la gente rica. Durante su estancia logró traer a México el teléfono, la luz eléctrica y el ferrocarril, siendo este último quien más trajo beneficios para la educación, conectando estados y facilitando la distribución de libros. Aquí también sale un personaje muy importante como lo es Justo Sierra, conocido como el Maestro de América, quien inauguró escuelas para maestros, escuelas primarias, promulgó la ley de instrucción obligatoria y la Universidad de Mujeres. Promovió también el uso de libros de texto, lanzando su lema, que debían ser limpios, baratos y duraderos. Fue en 1905 cuando fundó la Secretaría de Instrucción Pública y en 1910 fundó la Universidad Nacional de México, conocida ahora como la UNAM. En 1910, ya hartos de Porfirio Díaz, México se levantó en armas, comandados por Francisco I. Madero, quien acompañado de Villa y Zapata lograron sacar a Porfirio Díaz del poder, quedando así Madero en este. Pero al no cumplir con lo prometido, Zapata decidió ir en contra de él, siendo Madero asesinado. Victoriano Huerta fue quien asumió el poder después, pero Venustiano Carranza lo derrotó y quedó él ahora como presidente, creando así, el 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde destacamos el artículo 3 que habla sobre la educación, siendo esta laica y gratuita. Al morir Carranza, Obregón subió a la presidencia, creando la SEP, al interesarse en la reforma educativa, y designó a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública. Bueno niños, creo que podemos concluir que el paso de México para llegar a la educación como la tenemos hoy en día fue muy caótica y estuvo plagada de algunas guerras y también de muchos personajes importantes como lo fue Benito Juárez, Álvaro Obregón y Justo Sierra, quienes se enfocaban en tratar de traer el desarrollo y evolución en materia de educación a México, porque ellos creían que la educación era la base para que México pudiera seguirse superando. Y trajeron cosas como libros de texto, una escuela laica, gratuita, pública, incluso que podamos tanto mujeres como hombres estudiar, incluso personas mayores como con escuelas sabatinas o escuelas nocturnas, el ferrocarril que conectó varios estados para que se pudiera mandar libros o la gente pudiera ir a diferentes estados a poder seguir aplicando y haciendo que la gente pudiera estudiar, ¿no? También la creación de escuelas normales para que los maestros se prepararan más, la creación de licenciaturas, escuelas para mujeres,
materias como las tenemos hoy en día, geografía, matemáticas, español, historia. Todo eso fue muy importante para el desarrollo de México. Y yo me acuerdo que cuando estudié esta materia reflexioné mucho sobre las cosas que nos decían antes en primaria, con lo que aprendí esta vez más relacionado a la educación, que me pareció muy increíble como las dos caras de la moneda de Porfirio Díaz, por ejemplo, o la creación de instituciones como la SEP y muchas cosas más que realmente yo no tenía en cuenta. Y ahora siento que las voy a aplicar más y las voy a tener en cuenta para mi siguiente evolución como maestra de ustedes. Y creo que sería todo, jóvenes. Pues nos vemos la siguiente clase. Hoy no les voy a marcar tarea, así que ya se pueden ir a casa.